Bienvenidos todos al segundo tramo de la asignatura de Medicina, Hombre y Sociedad al eje ambiente. En este tramo vamos a hablar de ADN, ARN, replicación del ADN, transcripción, división celular, ciclo celular, mitosis, meiosis, genética mendeliana, alelo recesivo, alelo dominante, mutaciones puntuales, mutaciones estructurales, mutaciones numéricas, carcinogénesis, genotoxicidad, teratogénesis, reparación del ADN. Mucho, ¿verdad? Para comprender los procesos y conceptos antes nombrados, tenemos que conocer a las moléculas involucradas en ellos. Estos son los ácidos nucleicos, cuyas funciones son almacenar, transferir y expresar la información genética. Tradicionalmente se los considera nucleoprótidos. ¿Por qué? Porque interactúan los residuos catiónicos, es decir, con carga positiva de proteínas como las histonas o las protaminas, y los grupos fosfato de los ácidos nucleicos como aniones, a partir de enlaces electrostáticos fuertes. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, los ribonucleicos o ARN y los desoxirribonucleicos o ADN, cada uno de ellos con sus propios nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Los nucleótidos son los componentes básicos de los ácidos nucleicos y están formados por un nucleósido y un grupo fosfato. ¿Pero qué es un nucleósido? Un nucleósido es un azúcar con una base nitrogenada. Este azúcar en los ácidos nucleicos es una pentosa, es decir que tiene 5 átomos de carbono y tiene 2 estados de oxidación. Como dijimos, los nucleósidos están formados por azúcar y base nitrogenada. El azúcar es una pentosa, es decir que tiene 5 átomos de carbono y puede tener 2 estados de oxidación. Uno de los estados es la ribosa, en el cual vemos que tiene 3 grupos oxidrilos reactivos, en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 5. Esta ribosa forma el ARN. Por su parte, la desoxirribosa obtiene este nombre porque, fíjense, ¿qué falta acá? Falta un oxígeno y tiene únicamente 2 grupos oxidrilos en el carbono 3 y en el carbono 5. Este azúcar forma el ADN. Otra cosa que tenemos que prestar atención es que los carbonos se nombran por su posición y con el símbolo de prima, es decir, 1', 2', 3', 4' y 5'. Por su parte, las bases nitrogenadas son estructuras anulares que, como su nombre lo indica, tienen nitrógeno en su formulación. Tenemos de dos tipos, con 2 anillos, las bases purínicas, y con un anillo, las bases pirimidínicas, que son las siguientes. Las purinas presentan 2 anillos. Tenemos que prestar especial atención en las purinas, en el carbono 9, y las pirimidinas presentan un anillo. En esta tenemos que prestar especial atención en el nitrógeno que se encuentra en el carbono 1 de las mismas. Entonces dijimos que el nucleósido era un azúcar con una base nitrogenada, unidos por un enlace N-glicosídico entre el carbono 1' de la pentosa y el carbono 9 de los anillos purínicos, a partir del nitrógeno que se encuentra en el carbono 9, ¿cierto? Y a través del carbono 1, con el nitrógeno que se encuentra en el carbono 1, en las bases pirimidínicas y el carbono 1' de las pentosas. Y ahora sí estamos en condiciones de definir a un nucleótido, que dijimos que era un nucleósido más un grupo fosfato. El grupo fosfato se une en el oxidrilo reactivo de la pentosa, es decir, que puede ser en cualquiera de los 3 lugares de la ribosa o en cualquiera de los 2 lugares de la desoxirribosa. Por lo general, y siempre en realidad, se unen al carbono 5' de la pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, a partir de un enlace fosfodiéster. De acuerdo a la cantidad de oxidrilos que reaccionan con los grupos fosfatos, estos pueden ser
sencillos o complejos. En los sencillos, solo uno de los oxidrilos reactivos de la pentosa interacciona con los diferentes grupos fosfatos. Así tenemos, por ejemplo, nucleósidos monofosfatos, nucleósidos difosfatos y nucleósidos trifosfatos, como los que vamos a ver a continuación. Los otros nucleótidos que conforman los ácidos nucleicos son el AMP, GMP, CMP y TMP. Una pregunta. ¿Estos son desoxinucleótidos o son nucleótidos? Vamos a ver que estos son desoxinucleótidos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le falta el oxidrilo acá. Por lo tanto, están formando parte del ADN. Y el uracilo, o UMP en este caso, vemos que es un nucleótido, ¿sí? Un ribonucleótido, porque tiene una ribosa en su estructura. Por su parte, los nucleósidos complejos, o los nucleótidos complejos en realidad, son aquellos en los cuales más de un oxidrilo reactivo de la pentosa interacciona con grupos fosfatos, como todo esto que ustedes ya vieron en actividad física, como la coenzima, el FAD, el NAD, el NADPH, etc. Entre los nucleótidos complejos tenemos también otros que ustedes ya conocen de actividad física, como la coenzima A. Este tiene un núcleo de adenosina, ¿sí? Grupos fosfatos y la región proteica. Y por otra parte tenemos al NAD y al NADP, que también conocen de actividad física como equivalentes de reducción, ¿sí? También tiene, como vemos, un núcleo de adenina y muchos grupos fosfatos unidos a los distintos oxidrilos reactivos. Definidas las unidades estructurales básicas de los ácidos nucleicos, estamos en condiciones de hablar de sus características y de la estructura de los mismos. Entonces dijimos que existen dos tipos de ácidos nucleicos, ¿sí? ADN, formado por desoxirribosa más una base nitrogenada más un grupo fosfato, y ARN, formado por ribosa más una base nitrogenada más un grupo fosfato. De la misma manera que las proteínas tienen diferentes niveles estructurales, de acuerdo a la conformación de la misma, los ácidos nucleicos también lo tienen. Así tenemos a la estructura primaria, que está formada por la secuencia del polinucleótido, es decir, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, etc. ¿Y cómo se forma? ¿Y cómo se forma un polinucleótido? A partir de un enlace fosfodiéster entre el carbono 5, ¿sí?, de un nucleótido y el oxígeno del grupo oxidrilo del carbono 3 de un nucleótido adyacente. ¿Sí? Acá vemos, esto es un enlace fosfodiéster. Esto es otro enlace fosfodiéster y vemos que la dirección es 5'3', quedando siempre libre en el extremo 3' un oxidrilo reactivo y el oxígeno del grupo fosfato para la siguiente reacción. La estructura secundaria del ADN está dada por la interacción entre dos cadenas polinucleotídicas entre las bases nitrogenadas que sobresalen del esqueleto de azúcar fosfato. Respecto al ARN, como es monocatenario, por lo general no tiene estructura secundaria, aunque el ARN de transferencia y el ARN ribosómico sí lo tienen, pero lo van a ver en detalle en la clase de síntesis de proteínas de alimentación. En relación a la estructura de orden superior, el ADN se asocia a proteínas, las histonas más específicamente, para formar lo que se conoce como cromatina, y a su vez la cromatina se asocia entre sí para ir formando superenrollamientos que posteriormente van a dar lugar a los cromosomas. Ahora sí vamos a centrarnos en el ADN.
Como sabemos, se trata de una molécula de doble hélice, dextrógira, cuyas cadenas polinucleotídicas son antiparalelas entre sí y presentan un surco menor y un surco mayor. ¿Siempre lo supimos? Pues no. Anteriormente, previo a 1952, se creía que la unidad estructural del ADN era un tetranucleótido ATCG. Y durante mucho tiempo se creyó eso, hasta que Erwin Chargaff descubrió las relaciones existentes entre las bases nitrogenadas y estableció reglas y leyes que hoy llevan su nombre. La primera ley de Chargaff dice que la relación entre adenina y timina se aproxima a la unidad. A su vez, la relación entre guanina y citosina se aproxima a la unidad. Es decir, son igual a 1. Como consecuencia de esa ley, ¿sí?, la relación entre adenina más timina va a ser similar a la relación de guanina más citosina. Es decir, el 50% de la cadena de ADN va a ser adenina-timina, o aproximadamente el 50%, y el otro aproximadamente 50% va a ser de guanina más citosina. Todos estos datos le sirvieron a Watson y Crick y Rosalind Franklin para establecer la estructura secundaria del ADN que hoy conocemos como tal, y que es la estructura del ADN-B, que es la más estable y común en los seres vivos. Veamos ahora algunas características del ADN. La complementariedad de bases. La estructura química de las bases y el modelo propuesto por Watson, Crick y Rosalind Franklin permite la interacción entre bases a partir de la formación de puentes de hidrógeno. Pero esta interacción es muy específica, ¿sí? De esta manera, la adenina, o el nucleótido formado por la base adenina, va a interaccionar únicamente con la timina a partir de la formación de dos puentes de hidrógeno, ¿sí?, en el nitrógeno y el oxígeno de los anillos de las bases nitrogenadas. Ya lo vamos a ver en detalle. Por otra parte, la guanina únicamente puede interaccionar con la citosina formando 3 puentes de hidrógeno entre ellos. Lo vemos en detalle en esta imagen. Así, vemos que el giro de 180 grados en el enlace N-glucosídico en las purinas nos permite orientar de manera correcta a los oxígenos y nitrógenos de las moléculas en los que se pueden establecer los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Lo mismo ocurre en conformación anti en la guanina, que nos permite establecer de la forma correcta a los nitrógenos y oxígenos para que se produzcan los puentes de hidrógeno. Hay que prestar atención que en la CG siempre están dos nitrógenos cíclicos o oxígenos cíclicos interactuando entre sí, y un nitrógeno o un grupo carbonilo exocíclico que está interactuando en el enlace. Es importante destacar la complementariedad de las bases, ya que esta es fundamental para brindar el papel de portador de la información genética del ADN. Por un lado, porque reduce la posibilidad de que las bases se modifiquen químicamente. Además, facilita la reparación del ADN por errores durante la replicación y permite un molde para la reparación del ADN en caso de mutaciones. Además, vamos a ver que justifica dos de las siguientes características importantes del ADN, que son la helicidad y el antiparalelismo. Como ya dijimos, el apareamiento completo entre las dos hebras exige que las secuencias sean complementarias. Esto es posible si ambas hebras se disponen en sentidos opuestos, es decir, si una avanza en sentido 5', 3', y la otra lo hace de sentido
3', 5'. Es decir, son antiparalelas, como vemos en este ejemplo. De este ejemplo, podemos además observar que ambas hebras poseen secuencias totalmente distintas. Este hecho es de gran trascendencia en la transcripción, ya que la molécula de ARN que se sintetice es completamente diferente dependiendo de la hebra de ADN que sirva de molde. Además, las restricciones estéricas impuestas por la geometría de las bases hacen que el apareamiento completo de las dos hebras solo se pueda establecer si los pares de bases sucesivos van girando respecto al otro 34,6 grados, y como consecuencia de estos giros, la hebra de ADN adopta una disposición helicoidal dextrógira, es decir, que gira hacia la derecha. Otra consecuencia de la geometría de las bases y el antiparalelismo es que los azúcares del esqueleto de azúcar fosfato no se disponen simétricamente con respecto a las bases, ¿sí? Y es por ello que estos se encuentran en puntos diametralmente opuestos en la estructura de la doble hélice. Como consecuencia de ello, a lo largo de la molécula se forman surcos, un surco menor y un surco mayor, ¿sí? Este surco mayor es de gran importancia, ya que proteínas que reconocen la secuencia del surco son importantes para la regulación de la expresión génica, como vamos a ver en el video correspondiente a la transcripción. Finalmente, la estructura propuesta por Watson y Crick permite explicar que se mantenga una estructura regular a pesar de la variación de la secuencia y que se produce mediante un mecanismo muy simple, que ya vamos a ver que es la replicación del ADN.